Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por este día, por este lunes, Señor, en donde estamos aquí extendiéndose la pandemia, Señor, extendiéndose la cuarentena, y vemos que a nivel mundial hay una pestilencia, Señor, una peste que está matando a un montón de personas, e incluso tu iglesia está siendo afectada, Señor. No podemos congregarnos, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, y los gobiernos, sinceramente, ni siquiera saben cómo tomar esto. Es tan nuevo, con toda la tecnología y todo lo que ha pasado. Se están avanzando vacunas, hay conspiraciones antivacunas, y todo es como una correría de locos, Señor. Pero Padre Celestial, nosotros como tu iglesia, como tus hijos, confiamos en ti y depositamos nuestra fe en ti, Señor. Como dice tu palabra, aunque caigan a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, a ti no llegará. Y si en algún momento hemos padecido algún familiar o algo que sea contagiado o ha sido confinado en cuidados intensivos, oramos para que tú tengas misericordia, Señor, y operes con sanidad a todos estos hermanos que están internados, Santo Dios. Y danos fortaleza en términos, Señor, de que necesitamos el ánimo para sobrepasar toda esta etapa que el mundo está viviendo ahora. Tal vez, Señor, tú estás mandando algunos juicios y la gente no se da cuenta, Señor. Tanto libertinaje, tanto pecado, tú estás juzgando, Señor, el mundo previamente a tu venida, por supuesto. Esperamos el rapto de Jesús de Nazaret, el quien nos va a librar de la ira venidera. Así que, Padre, háblanos en este estudio, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanitos, entonces, vamos a empezar. Primero, quiero hacerles el marco referencial de la carta a los Gálatas, ¿ok? Entonces, primero quiero empezar denotando la importancia de esta epístola. ¿Por qué es importante? Porque básicamente, en esta epístola y conjuntamente con la epístola a los Romanos que escribe Pablo, y por ahí, si queremos añadirle un tercer ingrediente, ¿no?, en contraste y comparación con Hebreos, básicamente se desarrolla toda la doctrina de la gracia acerca de la fe, ¿no?, salvadora, es decir, la fe que viene por medio de depositar esa fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Valga la redundancia, es decir, nosotros tenemos fe porque hemos creído en Cristo Jesús, y eso es lo que nos hace cristianos. Hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, la importancia de esta epístola queremos darla como introducción. ¿Por qué? Porque esta carta se considera como una de las más importantes y determinantes en el aspecto fundamental de la justificación por la fe. Y esto tenemos que tenerlo bien marcado, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando durante todo el estudio de Gálatas ley versus libertad, ¿de acuerdo? Ley versus fe. Entonces, por eso es que es importante hacer este marco referencial de esta importancia de esta epístola. Muchos consideran incluso que la carta a los Romanos, que escribe Pablo posteriormente, es como una especie de ampliación de Gálatas. Y hay otros que a su vez piensan que Gálatas es como la sinopsis o el resumen de la epístola a los Romanos. Entonces, en ese sentido, Pablo está esgrimiendo básicamente la revelación que él ha recibido de Dios por medio de la revelación de Jesucristo cuando él estuvo tal vez camino a Damasco, ¿no? Y entonces Pablo está plasmando estas ideas. Entonces, en esta epístola él defiende de forma determinante primero su autoridad apostólica y pone claramente demostraciones con analogías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él va a hablar de Abraham, va a hablar de Sara, de la esclava, de la libre más adelante, y eso tenemos que entenderlo en su contexto. Entonces, la doctrina de la gracia, Pablo está básicamente enfatizando la doctrina de la gracia sin desechar la ley, sino más bien esclareciendo el propósito primario de la ley. ¿De acuerdo? Pablo quiere establecer que la justificación del creyente es solo por la fe, pero que la ley en el pasado jugó un papel especial, es decir, un papel de preparación en el corazón. Y ahora el creyente en Cristo, que conoce la ley, más bien la confirma. Entonces, sobre este fundamento es que se demuestra la libertad cristiana contra cualquier forma de legalismo que estaba sucediendo en esa época. Y estamos hablando de años cortos, no estamos hablando que pasaron 2 centenios o 200 años, ahí nomás, a los 40, 50 años ya la doctrina se estaba distorsionando, la doctrina de los apóstoles, es impresionante. Entonces, dentro de la importancia podemos también entender lo siguiente. Como es bien sabido, Pablo es un ex fariseo, ¿de acuerdo? Entonces, como ex fariseo era conocedor de todas las estipulaciones, requerimientos de la ley. Y por consiguiente tenía toda la autoridad para esclarecer el papel primario y el propósito de la ley. ¿Por qué? Porque él la conocía al derecho y al revés, como todos los fariseos de la época. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, Pablo usa la ley en 3 acepciones básicas que la vamos a dejar aquí, en esta parte, para entender el contexto de Gálatas, porque cada vez que se menciona ley, puede hablar de ley de Dios o puede hablar de otra ley, de la ley de mi mente, de varias acepciones que hace la palabra ley, que se traduce ley en el griego. Entonces Pablo usa básicamente para el término ley
la palabra que tiene tres acepciones básicas. Y esta es la primera, ¿ok? Estamos en la introducción de la epístola para los que recién se conectan. La primera acepción es que la ley de Dios es la ley como tal, es decir, el Decálogo. Y también el Torá, comprendido, los 5 primeros libros de Moisés. ¿De acuerdo? Es decir, el Levítico, que contenía todas las leyes básicamente sacramentales, litúrgicas, de higiene, sanitarias, sociales, legales, etcétera. Y también el Deuteronomio, que era como la corroboración del Levítico. Entonces, el Decálogo y la Torá es básicamente la primera acepción, ¿de acuerdo? Es decir, la ley como tal. Y también incluye las leyes ritualistas como requisito para la salvación. Ahora, esta primera acepción no se aplica al creyente actual, ¿de acuerdo? Como segundo, la ley como ayo. Cuando Pablo usa ley, también tiene una segunda acepción, la ley como ayo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor, es un instructor, es alguien que nos da conciencia de nuestra realidad y relación con el pecado. Y también como el referente de la naturaleza de Dios y su conexión con el hombre por medio de la santidad. O sea, Dios se conecta o quiere conectarse con el hombre, pero el hombre tiene que llegar a ser santo primero. Entonces, como nunca pudo ser santo, y por más que la ley lo exhortaba o lo encaminaba hacia la santidad, el hombre por su pecado no podía cumplir con la santidad, y por eso Cristo Jesús murió a favor del hombre para que por medio de la fe se aplicara la justicia de Dios a la persona. Y como tercera acepción, ¿ya?, es los efectos que la ley produce en cada persona. Es decir, la ley nos hace conscientes de que el pecado ya mora en nosotros, ¿de acuerdo? La ley nos hace conscientes de que el pecado ya mora en nosotros y nos remarca la implacable justicia y requerimientos de Dios para entrar en una comunión segura y santa con Él. Y esto es aplicable tanto a personas judías como no judías, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres acepciones que Pablo quiere desglosar a lo largo de su epístola. La primera es la ley de Dios como tal, la Torá, ¿de acuerdo?, que no se aplica al creyente. La segunda, la ley como ayo, tutor, instructor, que se aplica a los judíos, porque los judíos fueron quienes recibieron la ley, no los gentiles, sino los judíos. Y la tercera sección es los efectos que la ley produce en cada persona. Es decir, haciendo que tú te des cuenta, al momento de leer la ley, lo pecador que tú eres y que necesitas estar matando animales para la justificación. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios, conforme a la ley, que quita el pecado del mundo. Esas son las tres acepciones principales. También es importante anotar que esta tercera acepción no condiciona ni obliga al creyente gentil, y tampoco al judío debería, a guardar la ley, sino más bien, por medio del conocimiento de la ley, o cuando aprendemos acerca de ella, confirmamos conscientemente lo ineptos que podemos ser respecto a la santidad que Dios quiere para que tengamos comunión con Él. Les explico brevemente esto. Nosotros somos gentiles, a nosotros no se nos dio la ley. Sin embargo, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador por la fe, ¿de acuerdo?, nosotros somos salvos. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos la Torá y leemos la ley, nos damos cuenta de toda la condición pecaminosa que el hombre tiene al momento de leer la ley, porque la ley me hace consciente de los pecados que ya están dentro de mí. Entonces, yo al leer la ley confirmo que la ley es justa y santa, pero no voy a vivir de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque he sido salvo por la gracia. Entonces, esto es básicamente lo que Pablo quiere desglosar. Entonces, Pablo quiere desglosar el principio inicial de Dios de relacionarse con los hombres por medio de la fe. Y por eso primero hizo el pacto con Abraham. Acuérdense de que Dios dice en el Génesis, dice bien claro, ¿no?, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la ley vino 430 años después. Así que es interesante notar que Dios ya había justificado a Abraham sin que existiera la ley todavía, la ley de Moisés. Esto es importante notarlo. Luego, para que los descendientes de Abraham conozcan lo que realmente el pecado, ¿no?, está en ellos y cómo Dios lo juzga, cómo Dios juzga el pecado, Dios les dio la ley por mano de Moisés. Pero esta ley es un tutor hasta que se cumpla la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es la promesa hecha a Abraham? Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham. ¿De acuerdo? Es decir, la simiente de Abraham es Cristo. Él es el cumplimiento de ese pacto y Él es el objeto de esa fe. Entonces, los judíos recibieron la ley para conocer aspectos de santidad y de perdón. Es decir, la ley al judío le dijo, mira la santidad de Dios, ¿de acuerdo?, pero también mira el perdón de Dios. ¿De acuerdo? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso se hacían los sacrificios. Y por eso todos los sacrificios son tipos y apuntan al sacrificio máximo de Jesús.
Por eso que Juan lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los judíos recibieron la ley para conocer aspectos de santidad y perdón y para testificar al mundo del requerimiento de Dios, pero no lo hicieron así. Los judíos pensaron de que la ley era todo, no entendieron el pacto que había hecho Dios con Abraham por la fe primariamente, y entonces simplemente se agarraron la ley, vivieron por ella, cumplían con todos los rituales, tenían pecados, tenían 100 ovejas y decían, yo tengo 90 pecados porque tengo 100 ovejas y cada vez que peco presento mi oveja y Dios me perdona. Y por eso Dios dice en Isaías, estoy harto de vuestros sacrificios, estoy harto de vuestros holocaustos, o sea, ya estoy cansado. No has entendido que tu pecado merece la muerte de alguien y para que tú no mueras tienes que matar a este animalito. Entonces, como tú has malinterpretado el asunto y encima has desechado a los gentiles, entonces yo tengo que hacer otro asunto, el plan B, entre comillas, aunque no era un plan B, simplemente Dios quiso justificar por medio de la fe a los gentiles la fe en Cristo Jesús. Entonces los judíos no cumplieron con ese propósito, no testificaron, fallaron los judíos en el entendimiento de lo que significaba el pacto de Dios con Abraham, porque Abraham fue justificado delante de Dios mucho antes de que existiera la ley. Ahora, la doctrina que se desprende de esta epístola es crucial sobre todo para los creyentes gentiles, a quienes se les quería judaizar. En esa época ya, estamos hablando de algunos años, después de la muerte de Cristo, cuando Pablo empezó a predicar, cuando veamos la datación vamos a explicarlo, entonces ya querían judaizar a muchos creyentes gentiles, que aunque no habían recibido la ley, los querían judaizar. Entonces muchos judíos cristianos entraban en conflicto con las enseñanzas de Pablo, diciendo que para completar la fe de los gentiles, ellos debían de guardar la ley, y principalmente tendrían que circuncidarse, ¿de acuerdo? Sin considerar incluso que la circuncisión no estaba estipulada primariamente en la ley, sino en el pacto abrámico, en el pacto de Dios con Abraham. Entonces, esto es lo que prácticamente detonó que Pablo escribiera esta carta con un acento muy temperamental. ¿De acuerdo? O Gálatas insensatos. Pablo está siendo bastante severo en ese sentido. Pablo estaba perplejo de que los Gálatas tan pronto como recibieron la fe de Jesús por su evangelio, ahora están siendo convencidos de aceptar los requerimientos y rudimentos de la ley. Esto para Pablo era grave. ¿Por qué? Porque Pablo dice, es caer de la gracia. Y esto es interesante. Nada de lo que una persona pueda hacer al circuncidarse, lo cual era un requisito indispensable para la observancia de la ley, tenía efecto en el creyente por el hecho de que en Cristo, quien cumplió la ley, o sea, Cristo cumplió la ley, él mismo nos redimió de la maldición que la ley justamente produce en nosotros. Entonces para Pablo, guardar la ley es equivalente a un evangelio diferente. Y esto hay que notarlo ahora, porque ahora vemos un montón de doctrinas o corrientes, hermanos, que están, y me hace sudar, o sea, están queriendo imponer estipulaciones de la ley. Iglesias que incluso se desvían de la verdad y empiezan a guardar el sábado, se abstienen de algunos alimentos y quieren cumplir incluso con algunos rituales de la ley judía, cuando nosotros los gentiles no hemos sido llamados al cumplimiento de la ley. Entonces, para Pablo, guardar la ley es equivalente a un evangelio diferente. Y no solo eso, sino aquellos que enseñan esto son malditos. Es la palabra anatema. Lo vamos a leer cuando empecemos a leer, a desarrollar el texto. Ahora, la dureza de las palabras de Pablo se justifican en primer lugar porque ya existían judaizantes, como hemos dicho hace un ratito, que desacreditaban incluso no solo la doctrina de Pablo, sino también su llamado al ministerio. Incluso habían habido ataques contra Pablo y hasta lo quisieron matar varias oportunidades. Entonces, por esto Pablo dedica los primeros 2 capítulos de esta epístola para esclarecer su llamamiento y su testimonio, usando su testimonio y lo que recibió del Señor para predicar entre los gentiles. Entonces, Pablo esclarece que su evangelio es por revelación, que incluso mucho antes de consultar con los pilares de la iglesia de Jerusalén, él ya había estado predicando la salvación por la fe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él dice, por ejemplo, los de Jerusalén que tenían cierta reputación, nada nuevo me enseñaron, que está en Gálatas mismo, Gálatas 2, versículo 6, Pablo está diciendo que prácticamente las personas, los pilares de Jerusalén, que eran apóstoles antes que él, más bien en vez de juzgarlo, le confirmaron el llamamiento, incluso ya lo comisionaron oficialmente como el apóstol de la incircuncisión, es decir, el apóstol de los gentiles. Justamente las columnas de esa época de la iglesia eran Santiago, Pedro y Juan, ¿sí? Y cuando Pablo los visitó, ellos mismos, estos 3 le dieron la mano, ¿no? La diestra, dice Pablo, en señal de conformidad
y compañerismo. Entonces, en todo este contexto es que se desarrolla esta epístola. Ahora, algo bien importante también para, a manera de introducción, notar. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿De acuerdo? ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿De acuerdo? ¿Quiénes eran los Gálatas? Entonces, los Gálatas eran un grupo de bárbaros conocidos como los celtas. ¿De acuerdo? Algunos de estos celtas invadieron Macedonia y después a Asia Menor en el tercer siglo antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Los celtas, que también eran conocidos como los galos, eran distintos a otro grupo conocido como los galo-europeos del oeste. Los celtas eran más conocidos como los galogriegos, del cual vino el nombre Gálatas. Ahora, los galogriegos fueron conquistados por Átalo I de Pérgamo, ¿sí? En el 269 hasta 197 a.C. y limitados a vivir en la parte norte de Galacia. Esta parte se conocía como Galacia, pero más tarde, ¿ya?, como Galacia del Norte. Ahora, las ciudades principales de esta parte norte de Galacia, que colindaba con el mar, eran Garcira, la moderna Ankara, y Tadium. Ahora, después de la conquista por los romanos, esta región se convirtió en una provincia del Imperio Romano, y esta provincia se incluyeron en las ciudades más de al sur. Es decir, a esta provincia grande se incluyeron también las que estaban hacia el sur, y todas las ciudades que incluyen los viajes misioneros de Pablo, como por ejemplo, Listra, Iconio, Derbe, ¿no?, etcétera. Toda la región, desde el norte hasta el sur, era conocida como Galacia en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, ¿quiénes eran estos gálatas? Eran completamente gentiles, ¿de acuerdo? Para ellos, el panteón de dioses era lo más común. Y las deidades de estas tribus, puedo decirlo, de estas naciones, ¿ya? Las deidades jugaban un papel importante en su idiosincrasia. Tenían deidades principales, por ejemplo, era Teutates, ¿no? Taranis, de donde viene tirano, Esus, que eran dioses guerreros. Entonces, poco a poco, estos dioses fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque los gálatas comenzaron con el tiempo a adoptar la religión romana y algunos de los dioses romanos y griegos. Ustedes saben de que los romanos siempre y cada vez que conquistaban alguna cultura, compartían los dioses, ¿de acuerdo? Compartían sus dioses y el panteón era bastante amplio, dioses para todo. Con el tiempo la región se convirtió en la provincia romana en Asia Menor. Es lo que hoy actualmente es Turquía. Tenía al norte, hacia el norte, el Mar Negro y la provincia de Bitinia y el sur de Panfilia y Cilicia. Cilicia es una ciudad muy importante porque Pablo nació allí. Y al este tenía a Capadocia y al oeste la provincia de Asia. ¿De acuerdo? Entonces Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, evangelizaron varias de estas ciudades de Galacia. Y entre ellas también estaba Antioquía de Pisidia, Iconio en Listra. Esto ustedes lo pueden corroborar, hermanos, leyendo Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. El libro de los Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Pablo volvió a esta región en su tercer y cuarto viaje misionero. La carta a los Gálatas fue dirigida a las ciudades mencionadas, aunque algunos piensan que también a las iglesias que estaban en la región del norte. Ahora, ¿cuál es la fecha de datación? Ya vimos la importancia, ya hemos visto quiénes eran los Gálatas, ahora vamos a ver la fecha, porque es importante determinar la fecha también. Hay básicamente tres posibilidades para fechar o datar la epístola. Algunos eruditos siguen la teoría de que de una fecha algo tardía, es decir, más lejos del nacimiento de Jesús, más acercándonos hasta nuestro tiempo, ¿no? Dirigida a la Galacia del Norte. Ellos creen que la epístola fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo, alrededor del 55 después de Jesucristo. Y esto ellos se basan en Hechos 20, del 2 al 3, para sostener esta posibilidad. La segunda posibilidad es que otros eruditos mantienen la teoría de que Pablo escribió la epístola antes del concilio de Jerusalén de Hechos 15, ¿ya? Antes del concilio de Jerusalén de Hechos 15. Y dicen que la epístola fue escrita alrededor del año 46, ¿no? Los primeros dicen que fue alrededor del año 55. Los segundos dicen que alrededor del año 46. Y que fue dirigida a Galacia del Sur. Esta fecha nos dice que Pablo escribió la epístola después de ir a Jerusalén para llevar ayuda a los pobres. Y usan Hechos 11, del 27 al 30, para respaldar esta posible datación de la carta. Una tercera fecha es para mí, o para este estudio que he desarrollado, la más aceptable o la más certera, ¿no? Pudiera ser la más probable incluso, fue después del concilio de Jerusalén de Hechos 15.
La carta se tuvo que haber escrito después del Concilio de Jerusalén, alrededor de los años entre 48 y 49 después de Cristo. Esta fecha es la fecha más consecuente con los 17 años de la conversión de Pablo, cuando pasó esto, ¿no es cierto? Es decir, los 3 años que él estuvo apartado, y esto él lo narra en Gálatas 1:18, lo vamos a ver después, y los otros 14 años que Pablo narra en Gálatas 2, versículo 1, que él mismo menciona en la epístola. Entonces, vamos a tener esta fecha, esta última fecha, como la base de nuestro estudio, que fue escrita entre el 48 y el 49 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque todo lo que Pablo escribe tenía un propósito. El propósito de esta carta era el siguiente. Los judaizantes que llegaron a Galacia, ¿no?, pretendían desacreditar a Pablo. Tenían 2 cosas principales para desacreditar a Pablo y trastocar la doctrina. Además, predicaban un falso evangelio. Pablo declara que su evangelio es por revelación del mismo Jesucristo, algo que para muchos judaizantes no era aceptable. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley. Ellos decían, la ley ya está, ya tenemos la ley, nadie tiene por qué enseñar otra cosa distinta a la ley. Pero Pablo estaba predicando la salvación por fe. Incluso usaba la misma ley y los manuscritos, los rollos, para testificar de que la ley hablaba del Mesías. Pero era interesante cómo los judaizantes trastocaban esto. Pablo desarrolla incluso con analogías la intención de Dios de salvar al hombre por la fe. Y explica la verdadera doctrina de la gracia, es decir, que la justificación se recibe solo por la fe. Pablo aclara que la ley fue añadida para que fuera como un maestro, alguien que confirma que la ley que ha sido dada primero es la que realmente justifica al hombre, pero que mientras tanto el conocimiento posterior de la ley nos revela la santidad y lo ineptos que podemos ser o somos para poder ser justificados por nosotros mismos. Por último, Pablo muestra que la libertad cristiana no significa libertinaje de ninguna manera, y nos enseña que un cristiano debe vivir por el poder del Espíritu Santo. Acá hay que hacer un paréntesis. Ahora, vivir por el Espíritu Santo, o por el poder del Espíritu Santo, o por la gracia, no es desechar el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Las leyes estaban divididas para ser aplicadas en diferentes esferas de la vida personal y de la vida comunitaria del pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, pero la observancia ritualista, lo que tenía que ver con los sacrificios y los animales y la separación y los diezmos, etc., todas esas enseñanzas ritualistas en cuanto a la justificación ya no eran necesarias para los gentiles, pues Cristo, al cumplir esas leyes, y los gentiles, al recibir a Cristo en el corazón, prácticamente ellos ya han cumplido la ley desde la perspectiva divina. Y esto hay que entenderlo. Por esta razón, un gentil recibe a Cristo Jesús por la fe, Dios automáticamente le imputa la justificación por la fe a este gentil que no estuvo nunca bajo la ley. ¿Por qué? Porque este gentil ha depositado su fe en Cristo Jesús, en el Cristo resucitado. Y ese es el Cristo que Pablo predicaba, ¿de acuerdo? Y cuando este gentil que ha recibido a Cristo conoce la ley, la confirma, es decir, asiente que realmente la santidad es imposible, que no puede ser santo por sí mismo y que depende del poder del Espíritu Santo para practicar la santidad. Pero no vive de acuerdo a la ley ni vive por la ley. Ahora, las leyes que para los judaizantes eran capitales, para los gentiles ya no lo son, pues a ellos, es decir, a los gentiles no se les dio la ley, sino la fe, como en el caso de Abraham. Esto hace de los gentiles hijos de Abraham automáticamente. Por eso Pablo dice que nosotros somos herederos y que tenemos delante de Dios un Padre que nos representa, que es Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe que hemos depositado en su simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Entonces, la epístola a los Gálatas, para concluir ya esta introducción, la epístola a los Gálatas, fue escrita para corregir esta situación anómala, esta situación rara que se estaba suscitando, y para apartar a los primeros cristianos gentiles de la ley de Moisés y la observancia ritualista y llevarlos hacia la gracia. También para evitar y condenar el legalismo y conducir a los creyentes en la fe y hacia la fe. ¿De acuerdo? Pablo refuerza el hecho de que la ley, más bien, da conciencia de que los pecados de la carne son justamente puestos en evidencia
y condenados por la ley misma. Por eso es que Pablo hace un contraste entre las obras de la carne, la cual la ley evidencia, y el fruto del Espíritu, y enseña que vivir en el Espíritu ya no es vivir bajo los requisitos o rudimentos de la ley. De manera que el creyente gentil es libre de la ley ritualista y de la circuncisión como requisito para la salvación. Lo único que necesita el creyente gentil es la fe en Jesús. Entonces, esta fe en Jesús, en el Jesús resucitado, es suficiente para todos, tanto creyentes gentiles como judíos. Y vamos a ver esto cuando Pablo reprende a Pedro. Esto es interesante, este epístola, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, finalmente, para cerrar esta introducción, hermanos, Dios justifica por la fe a todos, basado en el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, es algo que tenemos que enmarcar. Abraham fue declarado justo delante de Dios 430 años antes. Es decir, la ley no justificó a Abraham, sino la fe. Pero la ley fue añadida por medio de Moisés para que los hijos de Abraham entendieran el propósito de la santificación y la mecánica, por así decirlo, del perdón de Dios. De que era necesario, de que cada vez que tú pecas, alguien tenía que morir por tu pecado. Por eso se instauró en la ley el sistema sacrificial de los animales, porque la ley misma estipula, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿De acuerdo? Entonces, cerrando esta parte, ¿ya? Vamos a empezar leyendo ya la primera porción de Gálatas capítulo 1. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, y vamos a hacer el estudio pertinente. ¿De acuerdo, hermanos? Estamos ahí, síganme. Dice así, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Estamos leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Interesante que, desde este primer versículo, hermanos, Pablo inicia con un tono atípico. Es decir, aunque él se describe como autor de la epístola y en su salutación también incluye a varios hermanos, él está enfatizando su autoridad y su llamado. Y luego incluye el saludo normal de acción de gracias, pero no de alabanza. Ojo, para los hermanos. O sea, Pablo no está tan contento al escribir esta epístola. Pablo estaba básicamente molesto. Y esto se demuestra, hermanos, cuando leamos o cuando ustedes lean, si quieren pueden buscarlo, en la misma epístola, Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí, ahora en adelante, nadie me cause más molestias, porque yo llevo mi cuerpo en las marcas del Señor Jesús. Se estaba cansado. ¿Por qué? Porque los Gálatas se habían apartado del Evangelio de la gracia, dejándose convencer por los judaizantes y estaban practicando los ritos de la ley. Entonces, Pablo estaba molesto, ¿ya? Y más bien sus palabras en esta introducción de su epístola están siendo, en cierto modo, bastante ásperas. Él está esclareciendo de arranque asuntos determinantes que revelan su preocupación. Primero, sus credenciales apostólicas. ¿Por qué? Porque algunos decían, ¿este apóstol de quién será? Si nosotros tenemos la ley, ¿no? Y de repente Pedro, Santiago y Juan, y el resto, bueno, no sabemos, pero ¿quién es este? O sea, cuestionaban la autoridad de Pablo. Y por último, en vista de que cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, por consiguiente, ponían en duda todas las enseñanzas que Pablo daba, y estas enseñanzas eran cuestionadas y también discutidas. Aunque Pablo no había formado parte del grupo original de los 12, y esto hay que tenerlo presente también, ¿ya? Es decir, Pablo no era de los 12 apóstoles que llamó Jesús. Él se declara apóstol por la comisión directa que recibió de Jesús. De ese modo, él, como los otros apóstoles, tienen la misma autoridad dada por Dios. Ahora, si hacemos el estudio del griego, ustedes saben, la palabra apóstol viene de apóstolos, ¿no? Que literalmente significa delegado, y denota autoridad y se refiere a una persona que tiene derecho y encargo de hablar por Dios como su representante legal o como su delegado. Eso es un apóstol.
Entonces, su apostolado no tuvo origen en los hombres, él mismo lo dice. No procedía de hombres, es decir, que no había sido nombrado por apóstol o por un apóstol o por un cuerpo de apóstoles o líderes oficiales, ¿ya? Como por ejemplo los que estaban en Jerusalén o los ancianos que habían en Antioquía. Tampoco se había originado en algún otro hombre importante, ¿no? O alguien que lo haya preparado para esto. Esto lo declara él al decir ni por hombre, cuando dice apóstol de Jesucristo, no por hombre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros examinamos la vida de Pablo, ni siquiera considera a Ananías, que lo ayudó en Damasco. Recuerdan, ustedes pueden revisar Hechos 9 del 10 al 17, cuando Ananías recibe la revelación del Espíritu Santo para ir a visitar a Pablo, que estaba esperándolos y estaba ciego, ¿no es cierto? O también, digamos, en el contexto cuando Bernabé lo descubre, entre comillas, ¿no? Bernabé lo descubre y prácticamente Bernabé lo presenta a los otros apóstoles y contando cómo Pablo ya venía predicando después que recobró la vista en Damasco. Esto ustedes lo pueden ver en Hechos 9:27 y 11 del 25 al 26. Más bien Pablo afirma que en esta carta, con determinación que su llamamiento fue de origen celestial, de Dios y el Padre y de Jesucristo resucitado. Uno de los requisitos, y esto es muy importante notarlo, uno de los requisitos para la iglesia primitiva, para que la iglesia primitiva reconozca a algún apóstol, ¿de acuerdo? Era de que estas personas tenían que haber visto o estar presencialmente o haber visto a Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, esto sí pasó con el apóstol Pablo camino a Damasco. Jesús se le presentó y le habló. Entonces, esto ustedes lo pueden ver en Hechos 9 del 3 al 6. Entonces, Pablo está defendiendo la autoridad apostólica y descansa en que la comisión que recibieron los apóstoles del mismo Jesús, también la recibió él. Y también, así como Jesús eligió a los otros apóstoles, él también fue elegido por el mismo Jesús. Ahora, si nosotros hacemos un repaso de los apóstoles, se los digo ahorita, los apóstoles fueron básicamente 12, a excepción de que Judas lo traiciona, quedan 11, y después llaman a Matías. Entonces, los apóstoles fueron Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y que fue reemplazado, como dice en Hechos 1:26, por Matías, ¿no? Porque Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, que uno tome su oficio, porque acá en el Salmo dice esto, y nombraron a Matías. Sin embargo, a Dios parece que no le importó mucho esto, y levantó al apóstol Pablo, porque de Matías ni noticias tenemos. Entonces, es interesante verlo. Entonces, también hay que notar lo siguiente. No todos los apóstoles escribieron los fundamentos de la iglesia. Por ejemplo, Lucas era gentil, doctor e historiador. Marcos no era apóstol, pero se cree que él escribió su evangelio dictado o tomando las referencias que obtenía de Pedro. Santiago y Judas, ¿no?, que eran medio hermanos del Señor, escribieron sus epístolas, pero no fueron apóstoles. Y el libro de Hebreos incluso, que es de autor anónimo, algunos piensan que por la manera en la que está escrito el libro de Hebreos es de la mano de Pablo. Hay ciertas dudas al respecto, pero algunos piensan que lo escribió Pablo. Pero aún así, entonces no se sabe si Hebreo fue escrito por una mano apostólica. Pero sin embargo, es palabra de Dios, es doctrina. Entonces, algunas preguntas tenemos que resolverlas en este contexto. Primeramente, ¿por qué? Porque si estudiamos el marco histórico, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Después de Pablo, que fue el último, y Pablo dice como el abortivo, ¿no?, él fue el apóstol el último, el abortivo, ¿no es cierto? El que al final, ¿no?, al final lo llamó el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué existen apóstoles hoy? ¿Por qué hay gente que se autodenomina o se llama apóstol, o se autonombran apóstoles ahora? Y ustedes pueden ver en la red, el apóstol fulano, el apóstol sultano, el apóstol tal cual. ¿Qué pasa con esto? Ahora, ¿existen apóstoles en la actualidad? Sería la pregunta. ¿Hay una asociación apostólica en la iglesia primitiva? ¿Lo existe? En la historia, hermanos, podemos revisar lo siguiente. Los padres de la iglesia, ¿no?, que eran considerados discípulos de los apóstoles, ¿ya?, los padres de la iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpio de Esmirna, nunca se autonombraron apóstoles, ¿de acuerdo? Tampoco el pastor de Hermas, tampoco Papías de Heriápolis, ¿no? Y los que escribieron el Didaqué, que era un texto de donde se formó de tanto haber estudiado el Nuevo Testamento, hicieron un texto del cual se puede construir un Nuevo Testamento básicamente de todas las citas que esto
autores del día que hicieron. Entonces, nunca se autonombraron apóstoles. Ellos escribieron basados en los escritos de los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces, ahora en la actualidad, hermanos, no hay apóstoles. Y esto es algo que tenemos que enfatizarlo. Y ahora los que son enviados como misioneros no traen, o al menos no deberían traer nuevas revelaciones ni nuevas doctrinas. Como por ahí un tal Joseph Smith que dijo que se le presentó a alguien, ¿no? Y ya. O como una Elena White que remarcó el cuarto mandamiento, guardarás el sábado, y ya, ¿no? O que se me presentó el ángel Moroni y me dijo que en Estados Unidos también hay unas tablas de oro que contienen la otra parte de la ley, que es el libro de Mormón. Entonces, eso son fantasías, es ficción. Entonces, no hay apóstoles ahora, ¿no? Entonces, en el mundo de hoy hay gente que se autonombra apóstol y quieren incluso profetizar fechas, profetizar desastres, ¿no? Y incluso quieren saber lo que, o profetizan lo que va a acontecer en el escenario político a nivel mundial. Algo que los apóstoles de Cristo nunca hicieron. Ellos hablaban del final de los tiempos, pero no hablaban, por ejemplo, de muchas cosas de otro país, ni de asuntos diferentes respecto a su propia nación. Pero sin embargo, acá en el mundo vemos un montón de apóstoles que están hablando contra el COVID y que va a caer un meteorito y la bomba y etcétera de cosas. Entonces simplemente es ficción, hermanos. Peguémonos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es segura. Y Dios tenga misericordia de estas personas que se autonoman apóstoles cuando en realidad ya no lo son. Entonces, continuando con el estudio, hermanos, como parte del saludo, Pablo hace una declaración doctrinal respecto a la obra de Cristo en la cruz y su poder liberador. Este es otro de los temas principales de la carta. ¿Cuál es el tema principal? La libertad que tenemos en Cristo. ¿De acuerdo? Y que no tenemos que guardar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados primeramente, pagó por ellos, ¿no? Y ustedes esto lo leen en 1 de Timoteo 2.6, en Tito 2.14 y en 1 de Pedro 3.18. Y su muerte fue voluntaria y satisfizo las justas exigencias de Dios para con los pecadores. Reconcilió al hombre con Dios y obtuvo la redención humana en su cuerpo resucitado, en su cuerpo de carne. Entonces, cuando Pablo se refiere en lo que acabamos de leer, el presente siglo malo, del versículo 4, en una manera quiere decir que Dios nos ha rescatado de un mundo que vive alejado de Dios y destinado a la condenación. El Evangelio es un mensaje de salvación. Nos libra a los creyentes del poder del sistema mundano actual por medio del poder de Cristo en nosotros. Y por consiguiente, nos libra del juicio venidero, de la gran tribulación, hermanos, creamos. La voluntad del Padre o de Dios el Padre del versículo 4 que Pablo menciona es que en Cristo todos los creyentes están protegidos y guardados del mundo y del juicio que está determinado por Él, porque Dios va a juzgar a la humanidad. Entonces, las iglesias de Galacia en este contexto eran varias y estaban distribuidas en diferentes ciudades. ¿De acuerdo? Estas ciudades eran Iconio, Listra, Derbe, como ya hemos leído, lugares en los que Pablo y Bernabé fundaron iglesias durante el primer viaje misionero de Pablo. Ustedes esto lo pueden corroborar en Hechos 14, del 1 al 23. Algunos eruditos creen que se refiere también a la Galacia del norte, la que está más arriba, pero en tiempo del apóstol toda la región era provincia romana, como ya lo hemos dicho hace un ratito, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál era la naturaleza de las iglesias de Galacia? O sea, porque ahora cuando pensamos en las iglesias de Galacia, nosotros nos imaginamos ahora como si estuvieran contextualizadas como hoy, ¿no? Que tienen un templo donde todos los domingos se reúnen. Las iglesias, hermanos, no eran así, eran en casas. Y de vez en cuando alguien conocía a alguien ahí, de algún judío que le prestaba la sinagoga, podían reunirse los domingos, porque los judíos no se reunían los domingos. Entonces, esto es importante notarlo. Esta era la naturaleza de la iglesia de esa época. No tenían un templo para reuniones dominicales y se reunían en casas. Entonces Pablo, cuando llegaba a una región, inicialmente entraba a la sinagoga para predicar el evangelio, primeramente a los judíos, como por ejemplo en el caso de Iconio, entró a una sinagoga y muchos judíos creyeron en el evangelio. Pero los judaizantes, los que no creyeron, asusaron a los gentiles confundiéndolos contra los hermanos judíos que ya habían creído. Entonces Pablo tuvo que permanecer allí por mucho tiempo hablando la palabra. La ciudad quedó dividida, ¿no? Y la mitad estaban con los judíos y la otra mitad estaban con los apóstoles. Debemos recordar también que los judíos practicaban el proselitismo. Es interesante notarlo, hermano. Los judíos también predicaban el judaísmo, su religión. Hacían prosélitos. Y muchos gentiles de la región también ya conocían los rudimentos de la ley judía, porque los judíos abrían sus puertas para predicar a los gentiles también. Entonces, en este contexto, no fue fácil la predicación en el primer viaje misionero de Pablo cuando fundó las iglesias en Galacia. Estaba primeramente el edicto de adoración al emperador César.
¿De acuerdo? Los ciudadanos estaban divididos en la aristocracia de influencia romana, pues los romanos tenían el objeto de romanizar toda la región, y por otro lado estaba la clase trabajadora, campesinos y ganaderos. En este escenario, las iglesias fundadas por Pablo comenzaron bien, recibieron el mensaje de la gracia salvadora del Evangelio y se reunían en casas y o tal vez en alguna sinagoga cuando podían, cuando tenían el contacto. ¿De acuerdo? Sin embargo, las contiendas doctrinales comenzaron a protagonizar, para variar. Y los judaizantes causaban división entre los hermanos de las iglesias jóvenes. Y esto estaba creciendo y era demasiado peligroso. Leemos, hermanos, para ir avanzando y no nos gana el tiempo. Versículos 6 al 9. Pablo dice así, ¿no? Estoy maravillado. Después de la salutación, Pablo de frente manifiesta su corazón. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que no, y dice, versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Interesante. Entonces, imagino al apóstol escribiendo de su propia mano, ¿no? Porque esta es una de las epístolas que él escribió. Las otras de repente fueron escritas por Tercio, como dice en Romanos, ¿no? En el capítulo 16. Pero esta es una de las epístolas que Gálatas, él dice que él mismo escribió. Entonces, es interesante notar que después de la salutación, ¿no? Con insinuaciones de lo que Pablo quiere discutir, ¿no? Acerca de por qué se han alejado tan rápido, inmediatamente él manifiesta su asombro. Cuando él dice, estoy maravillado. Miren la palabra griega que usa Pablo ahí. Es la palabra saumazo, el griego, que significa básicamente maravillar, extrañar, maravillarse, admirar, asombro, sorprenderse. Entonces tiene un sentido de asombro perplejo, pero de un carácter incomprensible. Es decir, el asombro de Pablo era por la facilidad y la rapidez con la que los gálatas se habían desviado de lo que él estaba predicando. Pablo está molesto, está perplejo. El asombro de Pablo era debido a este asunto inconcebible. ¿Cuál era el asunto? Los creyentes gálatas ya habían o estaban en el proceso de abandonar la verdadera doctrina y la verdad del Evangelio. Los gálatas, con ligereza y velozmente, se habían pasado al otro lado. Y esto es con el énfasis en el griego, para la palabra alejado. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan cambiado de bando, se hayan pasado al otro lado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Pablo escribe apartado, se traduce de la palabra metatisemi, ¿ya? Que significa transferir, transportar. Significa cambiar de lados. Significa pervertir, alejar, cambiar, convertir, trasladar. Es interesante la palabra que usa Pablo acá. Entonces, con estas palabras, Pablo denota que hay una perversión del Evangelio de la Gracia. Es decir, ¿cuál es esa perversión? Apartarse del principio fundamental de la fe para seguir lo contrario, es decir, la ley. Si comparamos esta introducción con, por ejemplo, 1 Corintios, podemos notar que la salutación de Pablo es más cordial y a pesar de eso, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, había inmoralidad y desórdenes en la iglesia de Corinto, Pablo aún así expresa gratitud por ellos. En cambio, aquí con los Gálatas, Pablo no expresa agrado, debido a que se trataba de un alejamiento doctrinal y teológico. Él consideraba estos aspectos de doctrina mucho más relevantes y de mayor relevancia y de demasiado peligrosos, y que se permitía que tal perversión continúe creciendo. Ahora, si asumimos que Pablo predicó y fundó las iglesias, por eso les hablé de la datación de esta carta, si asumimos que Pablo predicó y fundó las iglesias de la región al sur de Galacia entre los años 47 y 48, y aceptamos la fecha de redacción de esta carta entre los años 48 y 49, podemos ver que en cuestión de un año, hermanos, aproximadamente los gálatas aceptaron las pretensiones y la doctrina de los judaizantes. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Interesante. Esto introdujo que Pablo escribiera que los Gálatas, rápida y además contundentemente y sin contemplaciones, se estaban pervirtiendo. Se estaban volviendo o siendo convencidos a guardar la circuncisión, las leyes y las ordenanzas para mezclar la ley con el evangelio para sí. O sea, era inconcebible. Y de este modo obtener la salvación. Es decir, recibes a Jesús, pero también tienes que circuncidarte y guardar la ley. Y Pablo entra en shock y dice, estoy maravillado, esto no puede ser. Por eso que escribe esta carta. Entonces, es decir, no es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Es un evangelio diferente. Para Pablo es el sinónimo, el equivalente. Este alejamiento no era solo de la médula teológica que Pablo predicó, sino también del Dios mismo, quien los salvó a los Gálatas por la gracia de Cristo, y este es el tema central de la carta. En el versículo 7 que hemos leído, contrariamente, los Gálatas estaban abrazando un evangelio diferente, un evangelio falso. Pablo insiste en que un evangelio legalista que añade obras a la fe no es el evangelio de la clase que él predicaba y por medio del cual ellos habían sido salvos. Esto era un intento de pervertir el evangelio de Cristo. Pablo estaba consciente de que en el preciso instante de que él estaba escribiendo esta carta de Gálatas, ya habían algunos que perturbaban a los Gálatas. Y estos eran los falsos maestros que estaban trabajando y tratando de confundir a los Gálatas. En Hechos 15:24 leemos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esto lo desprendemos del primer concilio de Jerusalén, que está hablando Santiago, ¿no? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Interesante lo que estaban discutiendo en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y esto lo leemos en el contexto del primer concilio. Entonces, los apóstoles escucharon a Pablo, cuando él estaba predicando, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar esta situación. Ahora, en el versículo 8, Pablo, para recalcar el hecho de que el verdadero evangelio de la gracia de Dios no puede ser modificado, Pablo primeramente establece un caso hipotético, pero que también puede ser posible. ¿Cuál es este caso? Cuando él escribe, mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles que han sido divinamente llamados por Dios, o tal vez un ángel del cielo, un mensajero celestial, tratara de pervertir el mensaje del evangelio o añadir algo, entonces sea maldito. Es interesante, es muy radical. Maldito con condenación eterna. Esto es anatema. Esto es totalmente tajante y duro. Pablo esgrime con toda autoridad que predicar un evangelio diferente y engañar a las ovejas, o presentar un evangelio basado solo en la cruz de Cristo y la gracia, ¿no? Y añadirle la ley y mezclarlo con la ley mosaica u otra doctrina que no esté basada en la salvación por la sola fe, en el sacrificio de Cristo Jesús, es anatema, es maldito. Es interesante. Anatema es una palabra, ya hermanos, que también traduce excomulgado, se sacaba afuera, ¿no? Lo cual significa también sentenciado. Ahora, en el versículo 9, Pablo refuerza sus palabras con repetir la misma idea. En realidad, la está ampliando diciéndoles que ya él les había advertido del juicio cuando les predicaron. Ahora, en esta carta Pablo lo vuelve a hacer. Pablo vuelve a insistir, si algunos predican diferente evangelio, refiriéndose a lo que hacían los falsos maestros, ellos caerían bajo el juicio eterno de Dios. Ahora, no es difícil entender por qué reaccionó Pablo tan violentamente. Lo que estaban haciendo los judaizantes era arrojar dudas sobre la cruz, ya que si las obras fueran necesarias para recibir la salvación, entonces la obra de Cristo ya no era suficiente. Esta carta, ¿ya? En el capítulo 2:21, Pablo escribe, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hacer vana la cruz de Cristo equivale a declarar insuficiente el sacrificio de Jesús. En Hechos 15 se establece prácticamente el fundamento de la doctrina para los gentiles. ¿Ya? Para enmarcar este principio es necesario entender qué pasó en ese momento y cómo lo resolvieron. En Hechos 15:5 leemos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Interesante.
Ahora, estos que hablaron esto eran fariseos, los judíos más ortodoxos que existían en esa época. Entonces, después de mucha discusión, Pedro dijo en Hechos 19, del 7 al 11, varones, en Hechos 15, pero dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándose el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Con este testimonio, Pedro declaró que él mismo vio cómo Dios salvó a los gentiles por la fe en Cristo y por la gracia. Y les dio el Espíritu Santo, como por ejemplo el caso de Cornelio, ¿no es cierto? Pedro se quedó asombrado y Dios tuvo que cambiar su mentalidad para poder ir a los gentiles. Después de escuchar las historias de Pablo y de Bernabé, Santiago tomó la palabra en Hechos 15, del 19 al 20, y dice así, por lo cual yo juzgo, dice Santiago, que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, en este contexto se estableció que los gentiles, que nunca estuvieron bajo la ley, no pueden ser sometidos a la ley, pues ellos mismos, los judíos, fueron salvos por gracia y por la fe en Cristo. Entonces, los gentiles no necesitan judaizarse para ser salvos. Este es el fundamento apostólico en el cual descansa la doctrina de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Los gentiles, hermanos, lo digo categóricamente, no estuvieron, no están y tampoco estarán bajo la ley. ¿De acuerdo? La ley de Moisés. No importa que algún maestro por ahí se levante y quiera guardar la ley, como hay por ahí un señor mexicano que se disfraza de rabino y empieza a hablar en hebreo, etcétera, etcétera, y parece judío y tiene una iglesia judaizante. Nada que ver, no existe eso es una herejía, es un anatema. Mezclar la ley con el sacrificio de Cristo está de más. Para los judaizantes fariseos era duro creer que Dios puede justificar solo por la fe en Cristo, no solo a ellos, que habían vivido toda la vida bajo las observancias de la ley, sino que también los gentiles, quienes eran considerados como perros, ¿no?, entre comillas, puedan ahora gozar de los beneficios y la salvación que Dios da por la sola fe en Cristo y por la gracia. O sea, los judíos decían, ¿qué tal raza? Nosotros hemos toda nuestra vida hemos guardado la ley pensando de que de esa manera nos justifica, y ahora viene este apóstol diciendo que solamente por la fe son salvos. No puede ser, pues. Ellos tienen que circuncidarse y guardar la ley también. Y Pablo decía, no, no es así. No puede ser así. No puede mezclar la ley con la gracia. Está bajo el anatema de Dios. Entonces, es interesante verlo así, desde este punto de vista. ¿Ya? Sobre este fundamento, Pablo es confirmado para ser enviado a predicar a los gentiles. El fundamento que está en Hechos 15, ¿de acuerdo? Y aunque él ya lo había estado haciendo, Pablo ya estaba predicando. Entonces se estipularon estos cuatro requerimientos para que los gentiles no sean cargados con la pesada y rigurosidad de la ley mosaica. Regálame 3 minutitos más y termino. Primero, ¿qué se discutió en Hechos 15 en el primer concilio para los gentiles? Primero, abstención de los sacrificados a los ídolos, es decir, todo tipo de idolatría. Segundo, abstención de sangre, es decir, no comer sangre, como está estipulado en Génesis 9:4 y como está en Levítico 3:17, 17:13 y 14. Ahora, hay algunos que dicen que sí pueden comer sangre porque por la oración es santificada. Yo particularmente no lo hago porque esto no está ni siquiera en la ley, necesariamente o solamente. Fue un pacto que Dios hizo con Noé, con la humanidad. Así como hizo el pacto por fe con Abraham, lo hizo con Noé. A Noé le dijo, puedes comer toda la carne que quieras, pero la sangre no la comerás. Entonces ya es una cuestión personal. Pero en el concilio de Jerusalén se estipuló esto, que abstenerse de sacrificado a los ídolos y de sangre. Tercer punto, abstención de ahogado, un animal que no ha sido estrangulado, o sea, que ha sido estrangulado y se ha ahogado, es decir, que no ha sido desangrado. No podemos comer eso. Y abstención de fornicación, es decir, todo tipo de desorden sexual, incluyendo el adulterio, prostitución, sexo fuera de matrimonio, la convivencia, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, hermanos, podemos resumir en esta primera parte del capítulo 1 que Pablo fue y va a ser enfático respecto del evangelio que él ha venido predicando a los Gálatas. Pablo defiende su apostolado y el ministerio que recibió del Señor y antepone que su comisión de ser apóstol vino directamente de Dios. Ningún hombre lo ha puesto como apóstol, sino Cristo directamente. Ahora, los maestros que enseñan este diferente o falso evangelio están bajo el anatema de Dios.
Pablo establece que los que quieren mezclar la fe con las obras de la ley están bajo el anatema de Dios. Hacer esto es anular la cruz y el sacrificio expiatorio de Cristo. Aceptar a Cristo por fe y luego guardar la ley para completar la salvación es pervertir el Evangelio. ¿Y esto cómo nos toca a nosotros? Y con esto termino, hermanos. Porque nosotros por ahí a veces nos hemos encontrado con algunos cristianos que están escuchando algunas cosas en las redes, o algunos que se dejan impresionar por algunos maestros y piensan que tenemos que guardar el sábado porque la ley dice, ¿no?, que el día de reposo es el sábado y no el domingo. Que de repente no podemos comer chancho porque la ley de Dios dice que el cerdo no se puede comer. Y entonces empiezan a ser influenciados y de pronto creen que sí, necesariamente tiene que circuncidarse. Y entonces empiezan a caer en el legalismo y la observancia ritualista de la ley de Moisés, lo cual de alguna manera ya es un legalismo desde el punto de vista de la fe sola por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, los cristianos, hemos recibido a Cristo Jesús, que fue un judío que cumplió toda la ley a cabalidad, y por consiguiente Dios nos declara justos en base al sacrificio de Cristo Jesús. Un judío que cumplió la ley al 100% y que fue aceptado por Dios al presentarse con su sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros no somos llamados a guardar la ley. Sin embargo, ya, para cerrar, sin embargo, no pisoteamos el decálogo. No porque no estoy bajo la ley significa que puedo adulterar. No porque no estoy bajo la ley significa que puedo mentir, o que puedo matar, o que puedo tener por ahí algunos ídolos. O sea, no ese es el caso. No debemos vivir bajo los rudimentos de, por ejemplo, guardar los días, como está en Colosenses, ¿no? Guardar los días, las fiestas, las lunas, etc. Y Pablo dice que en Colosenses que todo esto son sombras, nada más. Pero nosotros los gentiles vivimos la libertad de Cristo Jesús. Pero esa libertad, Pablo la va a aclarar después, no es libertinaje tampoco. ¿De acuerdo? Es vivir una vida santa, libre de los requerimientos asfixiantes de una ley que ni siquiera los mismos judíos pudieron guardar. Y de eso se trata toda esta epístola. Terminamos, hermanos, con una oración para luego despedirnos, ¿de acuerdo? Padre Santo, te agradecemos por esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú nos des entendimiento acerca de esta epístola. Contiene la médula, Señor, el Evangelio de la Gracia, que es nuestro depósito de la fe en Cristo Jesús y su salvación que Él nos otorgó por medio de su cruz y por poner nuestra confianza en Él, en el Jesús resucitado, Señor. Danos entendimiento, Padre Celestial, de que no vivimos bajo esa ley, sino bajo el pacto de Abraham, el pacto consolidado con Abraham. En su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y por eso nosotros somos contados coherederos con el Padre de Abraham, porque Él fue justificado por la fe y no por las obras, como también nosotros. Gracias te damos por ese privilegio, Señor Jesús, porque si hubiésemos sido judíos tampoco hubiésemos podido cumplir con los requerimientos de la ley. Y gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor. Danos entendimiento, Señor, sobre esta epístola que vamos a continuar las siguientes semanas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.